Buenos días, jóvenes. La clase pasada nos quedamos con esta actividad de tarea. Vamos a darle una repasada así por encima para saber más o menos cómo se contestaba. Eh, Primero nos daban un problema en el que una persona tenía que que determinar cuántos distintos cambios de ropa se pueden hacer. Tenemos cuatro vestidos, tres zapatos y dos collares. Entonces nos pide determinar la cantidad total de cambios. Enseguida nos pedían hacer una lista de cinco combinaciones diferentes de puestos ocupados en un club de matemáticas. Entonces, bueno, tenemos cinco posibles candidatos para cada uno. Como ya lo saben, la única regla de esto es que pues el mismo candidato no puede ocupar diferentes cargos, tiene que ser diferente. Pero no eran sacarlos todos, solo era colocar una lista de cinco diferentes. Después eh, nos piden, nos piden sacar cuántos números de dos dígitos se pueden formar con los números uno 2 4 y 5. Nos dicen que nos podemos apoyar con la siguiente tabla, que es una lista sistemática o un método de hacer una lista sistemática. De hecho, ni siquiera necesitamos rellenar la tabla para saber cuántos números se pueden formar, porque rellenarlo solo nos serviría para sacar cuántos, o sea, más bien cuáles son los números que se pueden formar. Pero sabemos que en esta línea vamos a tener 1, 1, 1, 2, 1, 4, 1, 5. En esta vamos a tener 1, 5, 2, 5, 4, 5 y 5, 5. Entonces ya sabemos cómo rellenarla, pero nos piden sacar cuántos números. Entonces vamos a tener aquí 4, no sabemos cuáles son, aunque lo podemos deducir muy fácil. No nos importa saber cuáles son, nos importa saber cuántos son. Entonces son aquí 4, 8, 12 y 16 números diferentes. Ahora, si nos preguntaban cuáles, entonces sí, ya tendríamos que escribir todas las opciones que sacamos aquí de las combinaciones, que sería, bueno, la siguiente fila sería 2-1, 2-2, 2-4, 2-5, ya saben cómo se hace, entonces bastante sencillo. Enseguida nos preguntaban cuántas palabras no necesariamente con significado se pueden formar solo con las letras de la palabra escuela. Y bueno, nos pedían aquí escribir cinco posibles palabras. Muy seguramente ustedes hicieron esto, pero la actividad de cuántas palabras, no sé si la resolverían todos. Entonces, o sea, no era más bien factible que lo supieran hacer tan fácilmente. Eh, Y bueno, finalmente nos daban el ejemplo de un estudiante que tenía 7 ensayos que debía incluir en una carpeta, en un portafolio, y nos preguntaba cuántas maneras de acomodarlos tendría. Bueno, para la primera actividad, la de los diferentes cambios, hacemos este pequeño diagramita para ayudarnos. Entonces serían los vestidos rojo, azul, negro y rosa. Y luego de cada uno de estos tenemos que hacer combinación con el segundo punto, que son los zapatos. Entonces vamos a tener zapatos azul, negro y beige. Esto solo para el vestido rojo. Hacemos exactamente lo mismo para el vestido azul, para el negro y para el rosa. Entonces vamos a tener los cuatro vestidos y vamos a tener tres tipos de zapatos. Y en cada uno de esos tipos de zapatos, que ya es una combinación, tenemos que añadirle las ramas de los collares, que son dos diferentes, dorado y plateado. Ya, perdón. Eh, entonces, ya una vez hecho todo el, eh, el diagrama de árbol, sacaríamos que serían 24 ramas, las últimas ramas. Entonces, ya sabemos, cada una de estas ramas corresponde a una combinación de 3, que es lo que se nos pide. Entonces, serían 24 y ya tendríamos todos ahí. Eh, para este, no necesitaban no necesitaban sacarlos todos, simplemente nos pedían elaborar una lista con 5 diferentes. Entonces tenemos 60 combinaciones. Más adelante
vemos un método en el cual vamos a saber cómo sacar esto facilito con una fórmula. Por ahora quédense con que pues eran 60 combinaciones y cualquiera de esas pudieron haber puesto aquí. Y bueno, pues estos ya sabemos cómo se hacía. Y bueno, respecto a las combinaciones, si lo queríamos representar en un diagrama de árbol, íbamos a tener algo como esto. Primero escogemos el presidente del club, que pueden ser cualquiera de los 5. Luis, Mayra, Andrea, Francisco y Mario. Después de ya escoger al presidente, tenemos que escoger al tesorero. Bajo el supuesto de que Luis haya quedado como presidente, los tesoreros pueden ser Mayra, Andrea, Francisco y Mario, pero Luis no. ¿Por qué? Porque pues él ya es presidente. Entonces, a diferencia de los anteriores diagramas de árbol en el que se podía repetir, en este no. En este es un acomodo, entonces los elementos se van a ir descartando conforme avanzamos. Lo mismo pasaría si, por ejemplo, nos vamos por la rama de Mario. Quedando Mario como presidente, podríamos escoger a Luis, Mayra, Andrea o a Francisco, pero pues a él no. Entonces, esto se tendría que hacer para cada una de estas ramas, omitiendo, claro, el que ya quedó como presidente. Y todas esas opciones todavía tendrían una tercera ramificación, que sería la de secretario. Si escogemos, por ejemplo, a Luis como presidente y a Mayra como tesorera, no podemos escogerlo ni a él como secretario ni a ella como secretaria. Entonces tendrían que ser las opciones que quedan, que serían Andrea, Francisco y Mario, que serían estos de acá. Y estas ramificaciones se tendrían que hacer también para Andrea, Francisco y Mario. Y a su vez, esas ramificaciones se tendrían que hacer al mismo tiempo para las otras 4 opciones de cada uno de estos. Entonces ya aquí más o menos vamos entendiendo un poquito por qué el diagrama de árbol, pese a ser muy útil, es tan limitado en su utilidad. Y es porque cuando hay muchas opciones, se sobresatura de información y al final se hace muy laborioso. Todavía aquí es legible, y aún estando lleno todas las ramificaciones, sería legible el diagrama. Pero, por ejemplo, si pasamos a este de aquí, sobre cuántas palabras se pueden formar con las letras de la palabra escuela, lo que tendríamos es esto solo para una rama. Nos vamos por la rama de la E, y luego en las subramas de la E pues ya no podemos escoger la E porque ya la escogimos. Entonces quedan S, C, U, E, L y A. Y entonces cada una de esas tiene otras ramificaciones, con una menos que la anterior. Pero si se fijan, esto es un montón. Ahora imaginen, hay que añadirle una aquí, hay que añadirle a este otros 2 y a este otros 2. Y a este hay que añadir otros 3 y otros 3. Y así sucesivamente. Entonces, al final, esto sería completamente impráctico, demasiado laborioso. Y no nos resultaría útil para nada. Que eso quitaría el propósito de un diagrama, que es mostrar información de forma más resumida y de forma más simple. Déjenme hago aquí el cálculo rápido para ver cuántas opciones diferentes. Bueno, haciendo el cálculo, ese cálculo lo vamos a saber hacer en el tema siguiente. Pero solo para que se hagan una idea, esta es una de las ramas. Y el número total de ramas que me sale que tendría este diagrama, si los hubiera desarrollado todos, serían 5040. Entonces, de hecho, ni siquiera nos alcanza la hoja por muy pegado que pongamos para incluir 5040 letras. Entonces, esa es la gran desventaja que tienen los diagramas de árbol. Tiene que ser poca información. Tienen que ser pocos elementos. Porque si nos ponemos a hacer algo como esto, pues al final de nada serviría, porque quedaría totalmente desequilibrado el diagrama. No sería fácil de leer y pues aparte nos tomaría muchísimo tiempo. Y bueno, pasando de esto, vamos a pasar al siguiente tema. Se llama principio fundamental del conteo. ¿Qué es esto? Bueno, el principio fundamental del conteo establece que todos los posibles resultados de una situación
se pueden dar multiplicando el número de formas que se puede dar cada evento uno por uno. Bueno, para que quede claro, vamos a los ejemplos. Vamos a retomar el experimento de lanzar una moneda 2 veces. Y bueno, podríamos encontrar todos los resultados posibles utilizando este principio. Y bueno, debemos tener en cuenta que este experimento consta de dos eventos. El primer resultado de la moneda y el segundo, ya que los dos lanzamientos pues de la misma moneda. Entonces, en el primer lanzamiento tenemos dos opciones, cae águila o cae sello. Y lo multiplicamos ese por las dos opciones que tenemos del segundo lanzamiento, que serían águila o sello. Entonces, los resultados posibles son 4. Ese es un ejemplo bastante visual, bastante práctico y muy sencillo. Si quieren copiarlo, y pasamos al siguiente ejemplo. En este caso no se está hablando de una agencia fiscal del estado de Sonora, que bueno, necesita saber el número total de placas que se pueden formar para vehículos. Sabemos que las placas se forman así, incluyen 2 letras y 4 dígitos. Ya sabemos, las letras pues son 26 del alfabeto, y los números van del 0 al 9, o sea son 10 cada uno. Entonces, ¿cuántas diferentes combinaciones tenemos? Si quieren, pausen el video, intenten resolverlo y luego dan play nuevamente para saber cómo se hace. Y bueno, pasando a la respuesta, vamos a tener 6.760.000 diferentes combinaciones de placa. Sí, nada más con dos letras y 4 números tenemos más de 6 millones de resultados. Si quieren sacar su calculadora, pero esto está bastante claro. Vamos a tener 2 letras empezando. Sabemos que cada una de estas letras tiene 26 opciones. Entonces, solamente de la combinación de las 2 letras tenemos 676 resultados, o sea, 676 combinaciones, multiplicando 26 por 26. Ahora, tenemos que adjuntar todos los dígitos que hay de números, que serían del 0 al 9, son 10 diferentes, entonces sería 10, sería 26 por 26, por 10, por 10, por 10, por 10. Y eso nos da el resultado de 6.760.000. Y bueno, aquí tenemos un ejercicio muy similar al que ya habíamos hecho del doctor y los pacientes, solo que ahora vamos a incluir más características. Tenemos que un doctor clasifica a sus pacientes con los siguientes aspectos. Va a ser por sexo, si es masculino o femenino, su tipo de sangre, que ya no nada más son A o B, ya son A positivo, B positivo, AB y O, los positivos, A negativo, B negativo, AB negativo y O negativo. Esos son todos los tipos de sangre que existen, salvo algún caso de error genética, pero estos son los tipos de sangre convencionales. Después, los clasifica por complexión, si es delgada, si es normal o si es robusta. Por la altura, si es baja, media o alta. Por la presión sanguínea, si es alta o baja. Si padece alguna enfermedad crónica, bueno, pues las opciones son sí o no. Los clasifica según su edad, si son menores de edad, si son mayores de edad o si son adultos mayores. Entonces, nos pregunta cuántas diferentes clasificaciones de pacientes existen. Y pues bueno, obviamente vamos a utilizar el principio fundamental del conteo, que bueno, ya sabemos, multiplicar las diferentes opciones. Entonces, hasta aquí la clase de hoy. Espero sus trabajos. Si tienen alguna duda, ya saben, por el grupo. Y bueno, muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase.